¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy miércoles 11 de febrero. Y la noticia más importante en Colombia la tiene el presidente Gustavo Petro, quien dejó en manos de la Corte Constitucional la declaratoria de una nueva emergencia económica para enfrentar la crisis por las inundaciones en varias regiones del país. Desde Montería, en la segunda parte del Consejo de Ministros, el presidente de manera insólita y a manera también de ultimátum le dio plazo para hoy a la Corte Constitucional para que defina si levanta o no la suspensión del llamado decreto madre de ese estado de excepción de la emergencia económica que decretó el presidente el pasado mes de diciembre. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que la nueva emergencia económica que prepara el gobierno para enfrentar esta crisis climática pretende recaudar cerca de 8 billones de pesos. Hubo choque entre el presidente Petro y el gobernador de Córdoba por el tema de Urrá durante el Consejo de Ministros. Jessica Gutiérrez. En Montería, el Consejo de Ministros de este martes estuvo marcado por un fuerte cruce de palabras entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. Esto por la responsabilidad de la hidroeléctrica Urrá en las inundaciones que están afectando a este departamento. Pues el presidente Petro ha señalado a la empresa como un factor en la emergencia, pero el gobernador no se quedó callado y antes de entrar a la continuación del Consejo lanzó una pregunta. ¿Quién maneja Urrá? Este mismo intercambio se dio durante la reunión cuando Zuleta le respondió directamente a Gustavo Petro. Escuchemos. Yo, presidente, le quiero decir que este no es momento de seguir señalando. Gran parte de esos políticos a los que usted hace referencia no me acompañaron a mi candidatura a la gobernación. Votaron con el candidato del pacto. Gran parte de esos políticos que usted hoy menciona también lo acompañaron a usted en su proceso político, querido presidente, porque creyeron en usted. Y es que después del consejo, el gobernador explicó que respeta al presidente, pero que existen diferencias políticas entre ambos. Y también desde Montería, el presidente Gustavo Petro denunció que iban a sabotear su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intentando poner sustancias psicoactivas, según su denuncia, en uno de sus carros. Dijo además que hay un general de la policía involucrado que ya fue retirado de la institución. Este general habló en las últimas horas con Blue Radio y desmintió estos señalamientos del presidente de la República. Laura Moreno. Durante el Consejo de Ministros dedicado a la emergencia en Córdoba que continuó en Montería ayer, el presidente Gustavo Petro aseguró que antes de su reunión del pasado 3 de febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se habría intentado frustrar ese encuentro mediante un plan para atentar en su contra. El general que ordené retirar de la policía tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. El presidente le dijo al ministro del Interior, Armando Benedetti, que ese plan estaría directamente relacionado con el allanamiento a su casa el año pasado y aseguró que por este hecho ya varios miembros de la policía fueron destituidos de su cargo, aunque no reveló nombres. El presidente también explicó que estas alertas de seguridad habrían sido la razón de su retraso para atender las emergencias por inundaciones en el Caribe. En este punto denunció también un supuesto plan para atentar contra su helicóptero, lo que lo habría obligado a cambiar rutas y volar mar adentro durante varias horas, y dijo que por eso llegó tan tarde el lunes al Consejo de Ministros. Esta nueva alerta que hace el mandatario se suma a las varias denuncias que ha hecho desde el inicio de su gobierno en 2022 sobre amenazas contra su vida. Ya había dicho hace un año, en febrero de 2025, que narcotraficantes habían comprado misiles para atacar su avión, y en septiembre de 2024 dijo que había un plan para llenar una volqueta con dinamita y hacerla volar cerca de él. Estos casos por mencionar algunas de las denuncias anteriores hechas por el presidente Gustavo Petro. Y seguimos hablando de las lluvias porque más de 10 centímetros diarios están aumentando los niveles del canal del dique, lo que evidencia el incremento inusitado del caudal del río Magdalena, que amenaza con provocar nuevas inundaciones en las poblaciones ribereñas en el sur del departamento del Atlántico. Ingel de la Rosa. En la última semana, los niveles del río Magdalena crecieron 56 centímetros en su paso por el sur del Atlántico y el norte de Bolívar, donde el caudal se acerca a los 6 metros de profundidad, lo que representa el doble de los niveles acostumbrados para esta época en la que históricamente suele haber sequía. Las comunidades que sobrevivieron a la tragedia ocurrida en 2010 por cuenta de las inundaciones ahora de nuevo temen lo peor, pues no ven avances en las obras del megaproyecto del canal del dique y advierten que cuando empiece la temporada invernal todos
los cuerpos de agua estarán llenos, el río subirá aún más y no habrá zona de amortiguamiento para evitar las inundaciones. Uriel Ávila es líder del sur del Atlántico. Si se encuentran los niveles así y se viene obviamente la subienda que se está obviamente pronosticando a raíz de estos temas climáticos, pues a nosotros nos preocupa que no se tomen las acciones pertinentes. No entendemos por qué el gobierno ha desfinanciado el megaproyecto del Canal del Dique. Le han colocado talanquera y para nosotros es preocupante que nos inicien cuanto antes estas obras, porque lo que vamos a estar en riesgo es más de 1.500.000 personas entre el sur del Atlántico y norte de Bolívar. Y es que en enero pasado el gobierno decidió congelar más de 636.000 millones de pesos asignados al megaproyecto del Canal del Dique, lo que frena importantes trabajos para proteger de inundaciones a 19 municipios. Y hablamos de noticias de orden público porque se conoce nueva información sobre el secuestro y liberación de la senadora Aida Quilcue, quien permanece en la ciudad de Popayán. Las autoridades investigan la participación de las disidencias de las FARC en estos hechos. Alejandro Muñoz. Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del intento de secuestro a la senadora Aida Quilcue en el Cauca, cuando ella junto a sus 2 escoltas salieron de La Plata Huila con destino a la ciudad de Popayán. Su último registro en las cámaras de seguridad fue a las 12:15 en Insá y sobre la 1 de la tarde inició su búsqueda por parte de la Guardia Indígena. La Unidad Nacional de Protección UNP reveló que en las montañas de ese departamento el vehículo en el que se desplazaban fue conducido por uno de los captores, quien posteriormente lo abandonó en la vereda Salado Blanco, cerca al casco urbano del municipio de Totoró, sobre las 2:40 de la tarde. La senadora Aida Quilcue en sus primeras declaraciones aseguró que fue un grupo armado que no se identificó quienes los retuvieron. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien, junto a los compañeros que me acompañaban, y especialmente agradecer a la Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca, a la Fuerza Pública, a toda la solidaridad que hoy se movió en Colombia, y la presión hizo a que saliéramos de ahí. No se identificaron, pero sé que era un grupo armado, fuertemente armados. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y bueno, pues nos llevaron, pero ya estamos a salvo. La congresista confirmó que logró salir ilesa gracias a la intervención de la Guardia Indígena, que desde el primer momento inició las labores de búsqueda en la zona rural del Cauca, quien finalmente fue allá en el páramo de Guanacas del municipio de Insá. Entre tanto, el ejército se encuentra investigando qué grupo estuvo detrás de este intento de secuestro. Recordemos que en esa zona delinquen el Frente de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y el ELN. Y el Ministerio de Educación formuló pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José, contra su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general de esa entidad, Luis Carlos Gutiérrez, por las presuntas irregularidades que habrían afectado la legalidad y la calidad del servicio educativo. El tema de los títulos falsos. Laura Volarte. Según lo que confirma el Ministerio, desde inicios del 2025, la entidad ya tenía conocimientos posibles de irregularidades en la expedición de títulos relacionados con el caso de Juliana Guerrero. Tras realizar visitas administrativas, revisar documentos y verificar expedientes académicos, se encontró que los títulos expedidos no cumplían con los requisitos legales y la omisión en el reporte de información obligatoria en el Sistema Oficial de Educación Superior. Ante este panorama, el Ministerio anunció que la Fundación Universitaria San José contará con una inspectora permanente en campo, encargada de vigilar la legalidad de los títulos que se expidan y garantizar la continuidad del servicio educativo mientras avanza el proceso sancionatorio. Paralelo a esta investigación administrativa, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público y anunció medida de aseguramiento domiciliaria contra ambos mientras avanza el proceso judicial. Entre tanto, el próximo 27 de febrero, Guerrero y Gutiérrez deberán enfrentar la audiencia de imputación de cargos, un paso clave en el desarrollo de este caso que ha puesto bajo la lupa a la institución educativa luego de casi un año, y en el ámbito administrativo los investigados tendrán 30 días para presentar sus pruebas. Y luego de que se conociera la alerta por parte de asociaciones de usuarios del sistema de salud sobre el traslado de más de 6.6 millones de pacientes a EPS intervenidas, el Ministerio de Salud aseguró que su proyecto de decreto no contempla esta posibilidad. Mariana Neira. La cartera de salud explicó que el borrador de decreto, que propone mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional, no ordenará cambios indiscriminados de EPS a los usuarios. Según el ministerio, si en algún momento se llega a realizar una asignación de afiliados, esta se haría de manera gradual bajo criterios técnicos y garantizando la continuidad de aseguramiento y de los tratamientos médicos que tengan los pacientes en ese momento. El objetivo principal del proyecto, según la entidad, es proteger el derecho fundamental
fundamental a la salud, mejorar la sostenibilidad financiera del sistema y corregir fallas estructurales que hoy afectan la atención, sobre todo en municipios rurales y zonas apartadas del país. Recordemos que tras conocerse este borrador de decreto, asociaciones de usuarios de EPS como Salud Total, Cosalud, Sanitas y Famisanar expresaron su preocupación por un posible traslado masivo de afiliados ante la liquidación de varias entidades de salud. Frente a esto, el ministerio insistió en que el proyecto establece reglas claras, objetivas y transparentes para una eventual reasignación de usuarios, priorizando la continuidad de los tratamientos, y aclaró que no se limita la libertad de elección de los afiliados. Y cerramos hablando de deportes porque avanza la sexta jornada de la Liga Betplay. El Deportivo Independiente Medellín consiguió su primera victoria al vencer 3-1 al Cúcuta y hoy continúa la fecha con partidos en Bogotá. Gerardo Sojo. Avanza la sexta jornada de la Liga Betplay, una fecha que empezó ayer y culminará el viernes. En Cúcuta, el Deportivo Medellín visitó al cuadro Motilón en el Estadio General Santander y se impuso 3-1. Una victoria significativa para el equipo paisa, que consigue su primer triunfo en lo que va corrido de la liga, luego de acumular 3 derrotas y 2 empates. Alejandro Restrepo es el director técnico de Medellín. Pero lo que me deja más contento y más tranquilo es lo que dice Alex, que independiente de quién marcara, el equipo para la segunda parte salió muy tranquilo. Con este resultado, temporalmente Medellín se ubica en la posición 15 y Cúcuta es 18. Ayer en Villavicencio, Llaneros cayó 1-0 frente al Deportivo Pasto, y en la jornada nocturna Bucaramanga se enfrentó al Tolima, donde empataron 0-0. Hoy a las 6:30 de la tarde se volverá a abrir el Estadio El Campín para los partidos de fútbol. Millonarios recibirá a Águilas Doradas. El cuadro embajador buscará su primera victoria en la liga, mientras las miradas también estarán puestas en la recuperación y evolución de la grama del estadio. Y a las 8:30 de la noche, Internacional de Bogotá jugará contra Deportivo Cali. Y en Paraguay, la selección Colombia femenina sub-20 avanza satisfactoriamente y clasificó a los hexagonales finales tras vencer a Uruguay 2-0. En el primer tiempo, el gol de las cafeteras llegó en el minuto 41, marcado por Maite López. Ya en el segundo tiempo, al minuto 84, Fernanda Biafara anotó de cabeza y selló la victoria de la tricolor. Colombia se mantiene invicta en esta Copa Sudamericana. Empezó empatando con Chile y el pasado domingo, con otro gol de Maite López, le ganó 1-0 a Venezuela. El próximo partido de la selección Colombia será mañana a las 4 de la tarde frente a Paraguay, con transmisión de Gol Caracol y Ditu. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.